La doctora Pavón nos va a hablar sobre la inteligencia artificial en el proceso judicial, una necesidad urgente como herramienta, un desafío epistémico como juez autónomo. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, doctora Liliana, muchas gracias a la mesa. Y bueno, quiero agradecer muy especialmente, no puedo empezar sin dar estos agradecimientos al doctor Ulises Canosa por esta invitación honrosa y por su apertura hacia la diversidad y la equidad, a la doctora Audit Baene, la gran líder, mujer del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, muchas gracias por su apoyo, al profesor Batalla, gracias también. Y bueno, especialmente también a la Dirección de Diversidad y Equidad que se ha creado aquí en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, un momento histórico también para la inclusión, para fortalecer la inclusión del instituto. Y bueno, y también a mi equipo de trabajo que está aquí en primera fila y mis grandes amigos, porque sin ellos sería imposible estar acá. Bueno, la gran pregunta con la que empiezo es: ¿cuál es el sueño de todo litigante, de todo juez, de toda parte, de todo abogado dentro de un proceso judicial? Pues para los que litigamos y lo sabemos, es un proceso judicial ágil, en donde no se sacrifiquen los derechos humanos y haya una eficiente administración de justicia. Ese realmente es el sueño, no solamente nuestro en Colombia, sino también de la ONU, quien ha desarrollado unos objetivos de desarrollo sostenible, lo que se conoce como la sostenibilidad en la institución judicial, para lograr una institución jurídica sólida o judicial sólida. Pues bien, lo primero o el primer reto que hay que tener o que se tiene en Colombia desde hace muchísimo tiempo es el acceso a la administración de justicia. Lamentablemente, cuando hablamos de acceso a la administración de justicia, tenemos un desafío importante porque existe una congestión judicial que todavía preocupa. Las cifras que trae la Corporación Excelencia de la Justicia son bastante disidentes. De 100 procesos que tiene un despacho judicial en este momento en Colombia, solamente al año puede el juez abarcar, o digamos, deja de desarrollar 58.2 procesos. Es decir, no hay sentencia durante ese año en 58.2 procesos. El 58.2% es el índice de congestión judicial formal. Pues bien, eso significa que el proceso judicial puede durar muchísimo, muchísimo tiempo. Cualquiera diría, incluyendo aquí el tema de la inteligencia artificial, que con la inteligencia artificial se soluciona el problema. Pero lamentablemente la cosa no es tan así. Sucede que cuando hablamos de inteligencia artificial, nosotros los abogados no conocemos realmente lo que significa. Y normalmente lo que hacemos es que traemos conocimiento que nos trae la ciencia ficción, con todas las películas que hemos visto siempre. No hay un estudio juicioso profundo de lo que es o no es la inteligencia artificial. Pues bien, para poder abordar las dos caras de la moneda, y estoy hablando de dos caras de cómo es la inteligencia artificial como herramienta del juez y cómo sería una inteligencia artificial como juez autónomo que toma sus propias decisiones, pues es necesario sí o sí hablar de lo que significa la inteligencia artificial, como no nos lo han contado a nosotros los abogados. Pues bien, la inteligencia artificial no tiene un concepto uniforme entre los expertos, pero sí tiene algo en común para todos, y es que resulta que la inteligencia artificial busca emular o imitar la mente o la inteligencia humana. Pero aquí realizo una clasificación especial que no le realiza todo el mundo porque hay diferentes tipos de inteligencia artificial, pero quizá la podemos subdividir en dos grandes grupos. Uno en donde la clave es el símbolo y otro en donde la clave son los datos. El primero, que es la lógica clásica, que se llama, o la inteligencia artificial clásica, se basa en la lógica matemática, en donde yo reemplazo los conceptos por símbolos o los símbolos por conceptos y hago una manipulación, algo así como una calculadora. Pues resulta que este fue el origen de la inteligencia artificial, y esto no es algo nuevo. Esto está desde los años 50 o incluso antes, cuando Alan Turing, que era un inglés que fue contratado para decodificar la máquina Enigma, que era la que guardaba el código secreto de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes, pues efectivamente al realizar esa decodificación lo que dijo es: no es posible que lo haga un humano, pero sí es posible que una máquina lo haga, y creó la máquina que efectivamente decodificó. Aquí hay una película súper interesante que además tiene premios y todo, es muy recomendada, sobre Alan Turing. Pues bien, él no habló de inteligencia artificial, pero más o menos dio el preludio de lo que significaría la inteligencia artificial. Posteriormente, en la conferencia de Dartmouth, fue cuando realmente se acuñó el término inteligencia artificial, y allí
en esta conferencia donde se buscó financiación para ello, para la inteligencia artificial, pues lo más importante fue la presentación de lo que se llama el Logic Theory, que era un software, un sistema que intentaba desarrollar o resolver problemas matemáticos muy complejos, el teorema matemático. Pues bien, aquí la regla que se seguía era clara. Si P, entonces Q. Si A, entonces B. Una regla lógica básica, clara, sencilla, matemática, calculada. Esa es la inteligencia artificial clásica. Pero existe otro tipo de inteligencia artificial. Estamos hablando de la inteligencia artificial que ya no se basa en símbolos y lógica matemática, sino en datos y probabilidad. Es decir, estamos hablando de que aquí la clave son los patrones de datos y las predicciones. Dentro de este tipo de inteligencia artificial está el Machine Learning. Y el Machine Learning puede ser de diferentes formas. Uno, supervisado, en donde el humano verifica los datos, los etiqueta y los estructura. Y otro, en donde no hay una intervención humana, sino que simplemente plantea un dato y a partir de unas redes neuronales, emulando un poco las neuronas del humano, pues lo que hace es incluir información para que después unas neuronas ocultas predigan o realicen la predicción con base en contactos de datos. Luego entonces aquí la clave, claro que tienen que ser los datos. Ya el tema no es puramente matemático, sino que el tema es más un asocio de datos, una agrupación de datos, un contacto de datos y de patrones de datos. Esto es lo que podría ser una red neuronal. Pues bien, a medida en que hay más capas de redes neuronales, pues es lo que hablamos de Deep Learning. ¿Cuál es el problema allí? Que entre más capas haya, es más difícil que el algoritmo sea transparente. Y es lo que se conoce como la opacidad del algoritmo. Es decir, si hay un error en el algoritmo, un dato que yo quiero buscar, no lo puedo encontrar tan fácil. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues hay bastantes capas y es bastante difícil llegar a ese error. Pues bien, eso es lo que se conoce en ese tipo de probabilidad como ChatGPT o DALL-E. Eso es lo que usamos nosotros en nuestros celulares. Una de las grandes críticas que se realiza a este tema es justamente la que realiza el profesor John Searle en su obra. Él lo que dice es que, planteando o emulando una situación de una habitación china, dice, mire, imaginémonos que alguien entrega un documento escrito en mandarín. Ocurre que cuando se lo entrega a la persona que está en una habitación solo, que no sabe mandarín, que solamente sabe inglés, pues se le entrega un manual también con instrucciones de cómo traducir ese documento. Efectivamente, lo que hace la persona que no sabe mandarín, pues es realizar el reemplazo de los símbolos y signos que ve dentro del manual. Y en efecto, termina un documento traducido. La gran pregunta sería, ¿sabe en realidad mandarín esta persona que no conoce ese idioma? Y la respuesta es no. A pesar de entregar un documento traducido, no conoce el significado de lo que hace. Y ese es el gran punto o la gran crítica que se realiza a la inteligencia artificial, que en realidad no hay una comprensión de conceptos, sino que hay una búsqueda sofisticada de los mismos o de datos asociados a esos conceptos. Cuando yo le digo a la inteligencia artificial, busque un gato, es probable que me busque un animal. Pero si yo estoy hablando de un gato hidráulico, él lo que busca son los datos asociados, las imágenes asociadas. Realmente no piensa. Y es la razón por la cual algunos filósofos, como el profesor Madrid Casado, establece o dice, afirma, que se trata de una manipulación sintáctica sin dimensión semántica. Pues bien, ya habiendo dicho más o menos esto en términos generales, pues ahora llega el momento de hablar de la inteligencia artificial en el proceso judicial. Hablemos de las dos caras de la moneda. Hablemos de la cara de la moneda como una herramienta. Pues la inteligencia artificial como herramienta, si utilizamos ChatGPT, pues encontraremos que lamentablemente ChatGPT no es una herramienta útil dentro del proceso judicial. ¿Por qué? Porque sucede que ella aplica el Deep Learning. Es decir, aplica unos datos que no sabemos de dónde surgen, de dónde vienen, qué contienen. Es probable que surjan de nuestros celulares o posiblemente de nuestras redes sociales, de una tal que no están auditados. Luego entonces es peligroso que lo utilicemos en un proceso judicial porque puede que la información sea incorrecta. No tiene ningún diseño legal el ChatGPT. Esa es la razón por la cual como herramienta no serviría. Pero eso significa que no podemos utilizar la inteligencia artificial en ningún otro proceso judicial, digamos, dentro del proceso judicial como una herramienta. Y la respuesta es sí se puede utilizar como herramienta y esta es la propuesta que yo planteo.
Yo planteo que dentro de los procesos ejecutivos estamos en mora de realizar la inclusión de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque de la más básica inteligencia, que es la simbólica, la inicial, la que simplemente sigue la línea si A entonces B, si P entonces Q, podemos parametrizar ciertas decisiones que realiza el juez que no requieren, digamos, un mayor razonamiento. Estoy hablando específicamente de que se radique la demanda dentro de una plataforma que sería demanda y anexos, y con un solo clic se decida esto, que sería asigne despacho, verifique los requisitos del artículo 82, los requisitos formales legales del título, calcule el monto exacto de la deuda, la procedencia de la medida cautelar, la definición de si el bien es embargable o no lo es, el monto límite de la medida cautelar. ¿Y por qué? Porque la mayoría de estas decisiones pueden ser incluso hasta matemáticas. Pues bien, esto le ahorraría al juez una cantidad de tiempo. Inmediatamente sale el mandamiento de pago y el decreto de las medidas cautelares. Por supuesto se notificaría, la misma plataforma lo haría y allí superaríamos todo el problema que estamos teniendo ahora con la notificación por correo electrónico, porque pues ya no tendría ningún sentido debido a que la misma plataforma lo certificaría. Y resulta que después de que se notifica al demandante y no hay recurso, pues entonces la medida cautelar saldría automáticamente a los sistemas enlazados, que serían las oficinas de registro de instrumentos públicos, los bancos, las superintendencias, y esto, como lo muestra ahí el meme, en realidad es que pues es el gran sueño de todo litigante, de todo juez, y es el fin de los oficios. Por fin ya no tendríamos oficios. Pues bien, luego de esto ya viene el tema de las excepciones, en el cual pues ya en mi artículo yo planteo una por una en cuáles se podría parametrizar y cuáles no. Pero lo interesante aquí es que las más importantes, que son pago y prescripción, pues requieren simplemente un análisis matemático que bien podría hacer la máquina a través de la inteligencia artificial simbólica. Pues bueno, dense cuenta que según cifras de la Unidad de Desarrollo de Análisis Estadístico, sucede que los procesos ejecutivos, por lo menos a 2021, eran el 72% de los procesos judiciales en jurisdicción ordinaria. Estaríamos hablando que descongestionaríamos la administración de justicia. Eso por el lado de la herramienta. Ahora vamos con el otro lado de la moneda, que sería como juez autónomo. Como juez autónomo, pues la cuestión es la siguiente: si yo asumo una concepción racionalista de la prueba, es decir, en donde yo busco la verdad como correspondencia a la realidad, es decir, en realidad lo que me interesa es epistémicamente lo que ocurrió, conocer la verdad de lo que aconteció, pues si yo hago esto, la verdad es que a mí no me interesa la intuición ni me interesa la corazonada del juez. Hasta ese punto uno diría punto para la máquina, porque la máquina no tiene intuición, no tiene corazonadas, perfecto. Pero la cosa no es tan así. Porque cuando se realizan inferencias probatorias, hablemos de las inferencias probatorias que realiza el humano, pues hay varios razonamientos. Resulta que en las inferencias probatorias, González Lagier, un autor sobre la materia, plantea una estructura, la estructura de Turing, para establecer que en las inferencias probatorias hay una conclusión o una hipótesis que está atada a unas razones o elementos de juicio, las pruebas. Pero resulta que lo que une a ellos dos es un enlace o una garantía. Y esa garantía puede ser de diferentes formas y debe estar justificada con un respaldo. Pues bien, esa garantía o eso que en lo que se basan esas pruebas, generalmente o usualmente, es a través de las máximas de la experiencia, que son generalizaciones que se realizan a partir de datos o una observación que está respaldada por la generalidad de los casos. Esas máximas de la experiencia, pues no podemos vivir sin ellas en la inferencia probatoria, tenemos que realizarlas. Pero resulta que en esa inferencia puede ocurrir, es cómodo para el juez, pues tener sesgos. Y cuando tiene sesgos es posible que tenga decisiones que van en contra de la realidad, es decir, hay un riesgo epistémico. Profesores como el doctor Andrés Páez y como el profesor Federico Arenas tienen una obra muy interesante colombiana al respecto, en donde plantean que el sesgo es una limitación del cerebro humano. ¿Qué quiere decir? Es una especie de atajo, porque pues, la memoria no puede almacenarlo todo y a veces almacena de manera estereotipada. Y hay sesgos que pueden estar asociados, tanto al estereotipo como al prejuicio. Pues ocurre que hay situaciones como estas, por ejemplo, es famoso el caso de Perú, en donde se absuelve a una persona de acceso carnal violento porque, según la máxima de la experiencia del juez, la
la víctima estaba utilizando una ropa de encaje rojo, su ropa interior, y entonces pues estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales, según su raciocinio. Por supuesto, se trata de un sesgo, se trata de un estereotipo, como cuando también se plantea que, por ejemplo, por el color de piel, entonces una persona es violenta, o es agresiva, o es ladrona. Ese tipo de estereotipos y de cuestiones pasan en el humano. La gran pregunta es, ¿y también pasa en la máquina? Pues resulta que existe lo que se llama el sesgo algorítmico. Como saben ustedes, el algoritmo es la orden o la instrucción que se le da a la máquina. Por supuesto, la máquina no tiene sesgos, pero ¿quién tiene sesgos? Pues el humano que realiza y diseña los datos, o que diseña el algoritmo. Luego, entonces, como hay un humano detrás, realizando el algoritmo, diseñándolo, por supuesto, puede suceder que hay una reproducción de los sesgos a través de la inteligencia artificial. He ahí la importancia de lo que han hablado las otras ponentes al respecto, sobre la ética, sobre la diversidad, sobre la forma en que se crean estos algoritmos. ¿Es un riesgo epistémico? Por supuesto que sí. Es importante que haya una estructura o una intervención humana en el diseño, en los datos y también, por supuesto, en la creación de estos algoritmos, en el desarrollo de estos algoritmos. Luego, entonces, a hoy, no es posible decir que exista un juez inteligente artificial, porque para razonar y realizar estas inferencias probatorias como juez autónomo, sí o sí necesita intervención humana, por lo menos en cómo está la inteligencia artificial en este momento. Y esta situación, quiero decirles, existe un caso específico acá en Colombia, que existe lo que se llama un programa de juez inteligente, que lo tiene el profesor Orión de aquí del instituto. Es muy interesante, pero ese no es una herramienta que tome decisiones autónomamente. Además, porque tengo que incluirle datos que pueden ser subjetivos, yo creo que todavía merece una mejora. Pero lo que quiero decir es que hoy en día no existe el juez autónomo y también genera este tipo de riesgos. Entonces, si vamos a hablar de juez autónomo, necesariamente vamos a tener que hablar de intervención humana, al menos como está hoy en día la inteligencia artificial. Todo esto para concluir y decirles que hoy en día la inteligencia artificial como herramienta es urgente, es una necesidad urgente en el proceso judicial. Y ya acabamos de darnos cuenta que por un lado sí, por el otro no. ¿Pero por qué sí? Porque estamos hablando de la inteligencia más clásica de todas, de la regla si A, entonces B. Parametrizaciones sencillas que ya deberíamos estar utilizando y que descongestionarían la administración de justicia. Y por eso, en esta cara de la moneda, es un sí. Pero plantear que puede existir como juez autónomo, al menos a como está hoy la inteligencia artificial, no es posible sin intervención humana y diseño legal. Y esa es la razón por la cual, pues no es una negativa, pero por lo menos sí es un desafío epistémico. El gran mensaje que yo dejo hoy es: necesitamos evolucionar. Evolucionemos, pero hagámoslo crítica e inteligentemente. Gracias.